En el mundo siempre ha habido soñadores, creadores, adaptadores e inventores. Hubo algunos que tuvieron grandes ideas, pero hubo muchos más que no dieron en el blanco, que se adelantaron a su época o cuyas ideas eran simplemente malas. Esto es el reconocimiento a los genios fracasados que no lograron el éxito. Ahora, inventos fallidos en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Inventos fallidos. Su televisor, el aparato al que ahora mismo está pegado, es uno de los más de 1.000 millones fabricados en las 6 últimas décadas. El americano medio se pasa más de 4 horas al día viendo la televisión, que equivalen a 11 años en cualquiera que llegue a los 80 años. Sería difícil encontrar un invento de mayor impacto en la sociedad moderna. Pero al igual que muchos otros triunfos tecnológicos, la televisión que conocemos hoy le siguió los pasos a un defectuoso antepasado que fracasó. En la década de 1920, unos pioneros crearon un televisor que no era electrónico sino mecánico. En aquel innovador sistema no había cámara ni tubo de imagen, sino que se basaba en luces y ruedas giratorias. El concepto del televisor mecánico fue inventado a finales del siglo XIX, pero en aquella época no existía equipamiento para convertirlo en una realidad. Y un hombre llamado John Logie Baird construyó el primer sistema de éxito en 1926. La tecnología que había tras el televisor de Baird tenía poco parecido con la electrónica común de hoy en día. La televisión moderna comienza por una cámara que convierte la luz reflejada en impulsos electrónicos sobre una red con decenas de miles de receptores llamados píxeles. Esas diminutas medidas de luz son transmitidas una por una a su televisor, donde un sintonizador los interpreta y los vuelve a ensamblar por medio de un tubo de rayos catódicos o las pantallas LCD y de plasma más recientes. Al igual que la televisión electrónica, la televisión mecánica utilizaba una serie de impulsos eléctricos de distintas potencias. Pero el modo de captarlos y reconstruirlos era totalmente distinto. El sistema mecánico de televisión transmitía las imágenes haciendo pasar la luz por orificios diminutos en una rueda giratoria, uno a uno, en rápida sucesión. Aquellos puntos de luz rebotaban desde el sujeto hasta un receptor, en el que chocaban con un tubo fotoeléctrico. El tubo convertía entonces los puntos de luz de distintas intensidades en señales electrónicas de la potencia correspondiente. En el receptor, aquellas señales producían una serie de rápidos cambios en el brillo de una bombilla. La luz de dicha bombilla pasaba a través de los orificios de un disco idéntico a la rueda de transmisión y girando en sincronía con ella. Los intermitentes destellos de luz reproducían la imagen transmitida. Este es un televisor mecánico fabricado por John Logie Baird en Inglaterra. En la parte posterior tiene un disco igual al de la cámara, al que hace girar un motor. Estos dos mandos se utilizan para sincronizar la imagen, para mantenerla fija sobre la pantalla. La imagen se ve a través de este visor que tiene una lente de aumento, y al mirar a través de él, se ve una imagen del tamaño de un sello de correos. Los primeros aparatos solo podían producir una imagen poco definida como esta. Por si no logran discernir la imagen, son dos manos y una baraja. Vuelvan a mirar y tal vez detecten la imagen del 6 de diamantes que está situada en la parte inferior derecha de la pantalla. El maquillaje ayudaba a los actores a superar el rudimentario sistema. Ojos, ventanas nasales y labios oscurecidos, combinados con las zonas iluminadas en frente, nariz y barbilla, creaban caras que se podían reconocer dentro del simple dibujo de puntos. A partir de 1928, los detallistas vendieron miles de televisores mecánicos. Los telespectadores podían ver cada día hasta 30 minutos de programación diaria emitida desde más de 30 emisoras experimentales de televisión en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Aunque la imagen mejoró, no daba mucho más de sí. La televisión mecánica se convirtió en un invento fallido porque llegó a un callejón sin salida en cuanto a la calidad de imagen. No era capaz de producir imágenes de una calidad aceptable, por lo que no tenía valor para el mundo del espectáculo. A finales de la década de 1940, la televisión electrónica, con su imagen mayor y más nítida, demostró ser el sistema del futuro.
Pero en 1950, la tecnología de la televisión mecánica intentó alcanzar el éxito una última vez. Los ingenieros de la CBS crearon un sistema de rueda giratoria para producir televisión en color de alta calidad, muy superior a la primera generación de televisión electrónica, pero tenía algunas desventajas importantes y molestas. Este es un televisor mecánico de 1950. Como pueden oír, es muy ruidoso. Tiene una rueda que gira ante la pantalla con filtros rojo, azul y verde delante de ella. La cámara de televisión tiene una rueda similar. Este televisor produce una buena imagen, pero para una pantalla de 21 pulgadas hacía falta un disco de 1,80 m de diámetro. Además, el televisor no era compatible con los aparatos en blanco y negro de la época, por lo que tendrían que haber sido sustituidos. Y así, la televisión mecánica se quedó en negro para siempre. Es posible que el mayor rival del impacto de la televisión en el estilo de vida americano sea el automóvil. Nuestro idilio con los coches abarca un siglo de progreso de la industria automotriz. Desde el petardeante modelo T de Henry Ford hasta los magníficos modelos actuales, siempre hemos querido viajar por carretera con estilo. Y con la intención de alimentar ese sueño, algunos innovadores librepensadores han intentado atraer al público con exóticos diseños que fracasaron. En 1933, el futurista Buckminster Fuller estaba seguro de que nadie se resistiría a pasear por la ciudad en esa cosa rara con forma de berenjena. Lo llamó D-Maxium. Era algo parecido al salchicha móvil de Oscar Mayer, una especie de vehículo protuberante con forma de cepelín. Tenía sus propias ideas sobre la construcción de coches. No le importaban las estadísticas de mercado, los perfiles de comprador, ni las tendencias de diseño. Para él esto no era un diseño radical, era simplemente un coche muy lógico. El Maxium de Fuller era aerodinámico y ligero, con una potente tracción delantera y una sola rueda trasera para mayor maniobrabilidad. A pesar de dichas ventajas, sin embargo, al público nunca le gustó su radical diseño y solo se llegaron a fabricar 3 D-Maxiums. Fuller canceló el proyecto en 1934. Pero eso no detuvo a otros diseñadores que, al igual que Fuller, creían que era mejor tener 3 ruedas que 4. Este singular vehículo, denominado Airmobile, llamó la atención en 1937. Fue una creación de Paul Lewis, un hombre de negocios de Denver, y de los fabricantes de aviones ávidos por llevar la elegancia aerodinámica a las carreteras estadounidenses. Buscaba una línea aerodinámica. Este automóvil, de nuevo con una configuración de 3 ruedas, le dio la oportunidad de estrecharlo, dándole un bonito efecto de lágrima, igual que el D-Maxium. Con un precio competitivo de 550 euros, ¿cómo pudo fracasar este coche del que tanto se habló? Fue un fracaso. Produjeron este automóvil como prototipo. Recorrieron con él los Estados Unidos, haciendo 72.000 kilómetros sin conseguir apoyo suficiente para vender, hacer stock y continuar la producción, por lo que todo finalizó con este coche concreto. En la década de 1960, la compañía Ford deseaba demostrarle al público que se encontraba a la vanguardia del diseño innovador. De hecho, la Ford jugaba con la idea de fabricar un motor de propulsión atómica. El Nucleon, como lo llamaron, se iba a entregar con su propio pastel de plutonio, pero surgió la cuestión de dónde repostar y los posibles peligros de manejar un reactor nuclear sobre ruedas. Y el Nucleon no llegó a pasar de la fase de modelo de 1 metro. Un experimento más serio fue la odisea de 30 años de la Chrysler para crear un motor a reacción. En octubre de 1963 llegó el nuevo coche de la Chrysler propulsado por una turbina. Motores de fabricación estadounidense revestidos con una carrocería de estilo europeo creada por los mejores diseñadores italianos de la compañía Ghia. El motor del Turbine tenía un 80% menos de piezas que un coche normal. La Chrysler promocionó su simplicidad y su potencia. Con su pura potencia para aceleración instantánea y su capacidad para la ascensión, al conductor se le asegura la máxima maniobrabilidad que se puede conseguir en un turismo normal, incluso en las pendientes más pronunciadas. El motor del coche funcionaba succionando aire al interior del compresor, donde la temperatura y la presión del aire aumentaban espectacularmente. Luego el aire era introducido a presión en un quemador donde se mezclaba con el combustible y explotaba. A continuación, los gases se expandían a través de una serie de ruedas de turbina para convertir la energía térmica en energía mecánica, haciendo girar las ruedas del coche.
La potencia y maniobrabilidad del Turbine estaban a la par de cualquier otro vehículo, pero su aceleración era lenta debido a su retraso para engranar con la transmisión. Pero el coche tenía una característica fascinante. Funcionaba con cualquier combustible líquido, gasolina, perfume, incluso con aceite de maíz. Hay una historia sobre que durante las pruebas le echaron whisky en el depósito para saber si así podía funcionar. Y cuando terminaron las pruebas, un par de viejos mecánicos del taller se disgustaron por haber desperdiciado el whisky de aquel modo. Finalmente, el proyecto se consideró inviable debido a que los costes de producción serían demasiado altos. Otro problema consistía en crear nuevas aleaciones capaces de soportar las altas temperaturas de funcionamiento del Turbine. La compañía italiana Ghia fabricó 50 coches en Turín. Los enviaron a los Estados Unidos para su evaluación y se les puso el motor aquí. Después de 7 años, cuando se anuló el proyecto debido a motivos de impuestos de aduana, se destruyeron todos los vehículos excepto 9. Chrysler abandonó el concepto del motor de turbina en 1981. Otros fracasos automovilísticos fueron producidos por empresarios dispuestos a demostrar que se podían enfrentar a Detroit. Uno de aquellos soñadores fue Preston Tucker, un exdiseñador de la Ford. Su plan era grandioso, algunos dicen que insensato: crear una compañía de automóviles partiendo de cero. Crear una compañía de automóviles partiendo de cero en 1948 era algo prácticamente imposible, porque el capital necesario para ello era tan enorme que nadie lo podía aportar. La idea de Tucker para su tocayo de 4 ruedas era convertirlo en el coche más seguro de la carretera. Diseñó este coche con el motor trasero, poniendo un gran énfasis en la seguridad, creando un compartimiento a prueba de golpes para los pasajeros y un parabrisas que se soltaba. Y la idea consistía en que en un accidente, al salir despedido hacia el parabrisas, este se desprendía y no te cortabas. La característica más memorable del Tucker era el tríclope, un tercer faro que giraba con el volante para iluminar la carretera continuamente. Pero tales innovaciones importaron poco. Cuando Tucker empezó a vender acciones de su nueva empresa y se corrió el rumor de que el gobierno estaba investigando sus prácticas empresariales, el dinero se acabó rápidamente. Se vendieron más acciones de la compañía Tucker que automóviles Tucker. En total, solo se fabricaron 50. Pero en realidad el diseño del coche fallido más inusual fue el producto de un diseñador alemán de vehículos anfibios, Hans Trippler. Lo llamó Amphicar. El Amphicar salió a mediados de los años 60, cuando las películas de Bond estaban en pleno apogeo, y la idea de que te podías meter en el agua y huir tenía una especie de atractivo escapista. Desde 1960, Trippler exportó cerca de 3.000 Amphicars a los Estados Unidos. Cada Amphicar estaba provisto de su propio motor estándar de 4 cilindros y una bomba de achique. El doble fondo del coche protegía la instalación eléctrica. Un interruptor montado en el salpicadero activaba las hélices. El Amphicar tiene la maniobrabilidad de un coche en el agua, pero consecuentemente, en tierra tiene la maniobrabilidad de un barco. Las hélices de la parte trasera giran en la misma dirección. Solo se puede girar bien en una dirección, en la otra giro de un modo parecido al Queen Mary. Como el Amphicar costaba casi lo mismo que un Mustang, para el público no fue un dilema en absoluto. Un coche potente o un patito feo que siempre estaba mojado. El legado será una gran idea, que nunca alcanzó la suficiente popularidad y no llegó a despegar. Impertérritos, otros inventores buscaron nuevas y osadas fronteras para sus diseños de coches. Para ellos el futuro consistía en elevarse y volar. Ha pasado más de un siglo desde que dos inventos revolucionarios, el coche y el avión, redefinieron los medios de transporte y transformaron nuestro mundo. Con el paso del tiempo, el peso de cada uno de ellos ha estimulado a muchos intrépidos innovadores a fusionarlos en un versátil vehículo, pero la unión de dos tecnologías de éxito puede a veces resultar una fórmula garantizada para fracasar.
Creo que en el inventor chiflado hay algo que hace que le encante la idea de casar dos cosas realmente incompatibles. Con los años ha habido varios intentos para crear un coche volador. Alguien ha intentado hacer un Pinto volador recientemente, lo que con su historial de explosiones de depósitos de combustible debería ser doblemente alarmante. Desde 1917 se han otorgado 75 patentes para coches voladores, pero solo uno, el Aerocar de Moe Taylor de 1949, alcanzó cierta reputación duradera. Moulton Taylor se decidió a fabricar un coche volador porque creía que en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial había muchos pilotos y teníamos unas carreteras muy congestionadas. Y era posible que lograra crear un coche que aliviara parte de aquella congestión. Al final, el ambicioso diseño de Taylor resultó un fracaso, tanto en tierra como en el aire. Con el coche volador hay que tener cierto equilibrio. El coche no era muy apto para circular. No tenía el peso suficiente para que fuera seguro en la carretera. Y al ponerle alas a esa cosa, es un avión que va dando bandazos. La idea de que conductores normales pudieran volar, sobre todo por encima de ciudades importantes, es alarmante de por sí. Los mismos que se te ponen delante a 110 kilómetros por hora se te pondrían delante a 3.000 metros de altura. Aún así, el Aerocar tenía algunas características singulares. Fue el primer coche americano con motor trasero tracción delantera. El árbol de transmisión accionaba la hélice propulsora mientras que las ruedas traseras podían girar libremente, una característica crucial para un buen aterrizaje. Una versión anterior de coche volador, el Amphibian de Robert Fulton de 1946, tenía una voluminosa unidad con el motor y las alas. Por desgracia, es un invento cuya hora no ha llegado todavía y pocas veces se eleva del suelo. Sin embargo, el Aerocar de Moe Taylor pretendía dar flexibilidad a los viajes con sus alas plegables y transportables. Si te encontrabas una tormenta, podías aterrizar, plegar las alas y despegar una vez que la tormenta hubiera pasado. Y era fácil despegar, porque el Aerocar solo precisaba una pequeña pista, pero los trámites burocráticos lo mantuvieron casi siempre en tierra. El mercado es demasiado pequeño para fabricar un coche con el que uno tendría que ser piloto, conductor, pasar un reconocimiento médico de la Administración Federal de Aviación y tendría que tener todas las demás licencias como para operar una radio. Los precios altos y el inconveniente de tener que ponerle y quitarle las alas también ayudaron a acabar con el sueño de los coches voladores para las masas. Solo se construyeron 5 Aerocars, dejándonos con la fantasía de salir de los atascos volando. Otro fracaso volador fue el platillo volante de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, una nave de 2 plazas bautizada Avro. Tratando de sacarle partido a la incipiente tecnología de propulsión a chorro, las Fuerzas Armadas se gastaron casi 12 millones de euros en el intento de poder volar con el futurista Avro. Sus 3 ventiladores de turbina estaban diseñados para sostenerse en el aire a más de 3.000 metros de altitud. La propulsión producida por las turbinas estaba dirigida hacia abajo por medio de unos huecos internos. El Avro también tenía un sistema lateral de ventilación especial para proporcionarle control lateral y evitar que volcara. Los ingenieros nunca lograron controlar totalmente el pesado Avro durante los vuelos sin sujeción, ni consiguieron que se elevara más de unos cuantos centímetros del suelo, insuficiente incluso para cruzar una pequeña zanja. El platillo volante de las Fuerzas Aéreas fue una birria total. Su único encuentro cercano fue con el fracaso. A finales de la década de los 40, las Fuerzas Aéreas juguetearon con otro aparato extravagante llamado Goblin F-85. Bajo, gordo y achaparrado y con alas plegables, el Goblin era un caza con un diseño que solo le podía gustar a su madre. El plan consistía en que un bombardero llevase al Goblin en su interior y luego lo bajase con un trapecio para que saliese a combatir cuando atacasen al bombardero. Pero el Goblin demostró ser tan inestable aerodinámicamente como feo. En las pruebas de acoplamiento con un B-29 adaptado, a los pilotos les resultó imposible reconectar con el trapecio. Cuando varias pruebas terminaron con contratiempos en el aire, las Fuerzas Aéreas cancelaron el proyecto y la pequeña mota voladora desapareció en el olvido.
Pero es posible que el invento volador fallido más visible del siglo pasado fuera el Rocket Belt o cinturón volador. Ha habido varias versiones con el paso de los años. La primera fue fabricada en Bell Jet Labs. La versión más famosa fue diseñada y fabricada por un cámara de Hollywood, Nelson Tyler, y con ella voló en los Juegos Olímpicos de 1984. Se controla todo con estos brazos que salen. Tiene un acelerador para subir y bajar. Moviendo la palanca avanzas o retrocedes. Hacia los lados giras esto. Lo divertido es que es difícil pilotarlo. Es difícil aprender y entrenarte porque solo dispones de 20 segundos para hacerlo. Y si falla te caes como una piedra. Excepto que te caes con eso a tus espaldas y todo ese combustible. Y cuando te estrellas te abrasas. El Rocket Belt está propulsado por una mezcla de peróxido de hidrógeno en un 90% de pureza. Al pasar a presión por una serie de finas mallas de plata, se produce una reacción química que crea calor, agua y unos 150 kilos de propulsión a vapor. La misión original del Rocket Belt era proporcionar a los soldados un medio de reconocimiento aéreo, una manera fácil de viajar sobre terreno difícil y una plataforma estable para disparar armas de fuego. El Rocket Belt fracasó en todos los sentidos. Era demasiado ruidoso para el espionaje. Solo llevaba combustible para desplazamientos de 21 segundos y era demasiado complejo para pilotarlo y disparar a la vez. ¿Y qué tipo de armas dispararía un hombre desde él? Pero los militares saben cómo conseguir colosales fracasos en balística como el práctico y bonito cañón nuclear. Cañones, bombas y tanques. Cuando hay innovaciones en el campo de batalla, el resultado puede significar una ventaja y la victoria, o el desastre y la derrota. En la guerra nunca estás muchos pasos por delante del enemigo. Por desgracia, durante nuestra historia hemos estado un poco por detrás. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, con lo que creíamos que era un buen tanque, el tanque Sherman M4. Demostró ser demasiado desastroso en el campo de batalla, pero el caso fue que fabricamos 55.000 unidades. El problema estaba en el blindaje del Sherman, que resultó demasiado vulnerable para los tanques y cañones de alta velocidad alemanes. Un solo impacto podía penetrar hasta las zonas de almacenamiento de munición del Sherman e incendiar el tanque inmediatamente. Los soldados le dieron el apodo de El Ronson por la marca de mecheros que garantizaba un encendido a la primera. Si los alemanes te alcanzaban a esa distancia, ardías. Enfrentarse tanque a tanque con los alemanes no era una buena idea porque los suyos eran tecnológicamente superiores, por lo que la táctica estándar era enviar 5 Sherman contra un Panther, maniobrar hasta situarse a su flanco y dispararle a un costado o a la zona trasera, o mejor todavía llamar a las fuerzas aéreas y lanzarle un cohete. Cuando los americanos descubrieron modos de resolver los defectos de diseño del Sherman, los alemanes tuvieron que saber sobrellevar sus propios fracasos en el campo de batalla. Uno era este problemático pequeño gigante llamado Goliath. Desde un punto de vista conceptual, la idea era buena. Era un mini tanque a control remoto que se podía meter bajo un tanque normal o escalar hasta la torreta del artillero y explotar. Era, en esencia, una bomba móvil controlada desde la distancia. Aquí detrás tenemos la bobina de 2000 metros de cable. El motor está en el centro y es un motor de gasolina de 2 ciclos, de 2 cilindros. Y delante tenemos los 60 kilos de explosivos, detrás de una plancha de acero de 9 milímetros. Dos defectos importantes hicieron vulnerable a Goliath: su lentitud y su fino blindaje. El metal es acero blando calibre 16. Al dirigirse a un búnker, una bala de calibre 30 lo puede penetrar y hacer que se averíe. Puede que la mayor desventaja del Goliath fuese que quien lo manejase tuviese que estar al descubierto en el campo de batalla, a plena vista del pequeño tanque explosivo y de su objetivo. Ser operador de un Goliath no era bueno. Te podían matar mientras lo manejabas. 2 guerras después, los inventores recurrieron a los cohetes para detener al enemigo. Esto puede parecer un juguete, pero los soldados que lo llevaban no estaban jugando. Creada para ser utilizada en Vietnam, esta pistola Gyrojet estaba diseñada para disparar cohetes de 13 milímetros que podían perforar el acero inoxidable. Estos proyectiles autopropulsados prometían toda clase de ventajas.
Se puede utilizar en el espacio exterior y también bajo el agua. Su mecanismo es distinto al de cualquier otra arma de fuego. Cuando se dispara una pistola convencional, toda la presión de la pólvora al explotar es retenida en la recámara. La presión propulsa la bala hacia adelante, después de lo cual la bala empieza a perder velocidad. Sin embargo, el proyectil de la Gyrojet es empujado por un propulsante cohético sólido y ardiendo contenido en el interior del proyectil. Toda la presión es contenida por la bala y no por la pistola. Con un diseño un poco al revés, el martillo de la Gyrojet golpea la punta del cohete y no la parte posterior. Eso impulsa al cohete hacia el percutor que lo inflama. Cuando el cohete sale impulsado hacia el martillo, rearma la pistola. Tras haber recorrido 100 metros, la bala cohete está diseñada para tener un 50% más de potencia que la bala de un 45. Pero con frecuencia el cohete salía tan lentamente que no podía superar la presión del muelle del martillo. Si no superaba la presión del muelle, lo que ocurría era que el cohete llegaba a la boca del cañón y se caía. Se caía delante del arma. Como es un cohete, necesita ganar velocidad. Y si se le dispara a alguien desde cerca, no tiene la velocidad necesaria para causar una herida. Es posible que rebote. Y si se le dispara a un hombre desde 1 metro, puede rebotar en él. Esto es un montón de basura. La pistola Gyrojet es solo uno de los intentos más recientes de mejorar un arma de fuego balística. Durante la Primera Guerra Mundial, los aliados necesitaban muchas ametralladoras urgentemente. Los franceses respondieron fabricando en masa y a toda prisa más de 250.000 ametralladoras Chauchat. Le dieron un nuevo significado a la expresión no ser de fiar. Esto es una de las atrocidades de la guerra. Hicieron muy mal el montaje. Y no se pueden coger piezas de una y ponérselas a otra y lograr que funcione. Uno de los mayores defectos de diseño de la Chauchat era un orificio en la recámara de munición que permitía ver cuántas balas quedaban en el arma, pero dejaba el mecanismo interior del arma expuesto al polvo, al barro y al lodo en una guerra de trincheras. La Chauchat se encasquillaba constantemente. Hace muchos años, entrevisté a un anciano que había estado en la Primera Guerra Mundial y le pregunté qué tipo de arma tenía, y me dijo que tenía una Chauchat francesa. Y le pregunté qué tal era, qué le pareció, y dijo que no valía un comino, pero le podías quitar unas piezas y hacer con ellas un alambique. Si hubiera un salón de inventos militares fallidos más famosos, el cañón nuclear creado durante la Guerra Fría en los años 60 tendría que ocupar un lugar de honor. El M65. Sí, han oído bien. Esto es un cañón nuclear. Esto es un M65, un cañón de 155 milímetros sin retroceso, con una cabeza nuclear de 0,01 kilotones en la punta. El cañón sin retroceso se activa desde atrás, se carga por aquí y dispara el proyectil por aquí lanzando la cabeza nuclear a una distancia de 5 kilómetros. Este cañón prometía convertir el apocalipsis en algo fácil y portátil. Apodado Davy Crockett, podía matar más que osos. Podía eliminar todo el bosque y algo más. Su carga nuclear de 25 kilos era de 2 a 4 veces más potente que la bomba de nitrato de amonio que destruyó el edificio federal de Oklahoma City en 1995. Se transporta a mano, a pie o en un jeep. Fue probado en 1962. Robert Kennedy estaba presente en aquella ocasión. El Davy Crockett tenía un fastidioso defecto que quizá haya evitado la proliferación de armas nucleares portátiles. Su alcance máximo de tiro, de 5 kilómetros, significaba que su cabeza no se podía disparar más allá del radio de lluvia radiactiva resultante. Al detonarse el arma crea una nube. Si el viento sopla hacia los soldados serán contaminados por la nube radiactiva. A los soldados, por decirlo así, les salía el tiro por la culata. Estaban dentro del radio de influencia de la cabeza nuclear e iban a recibir la radiación. Así que, como mucho, un arma para un momento de desesperación. Estar expuesto a la radiación no ha sido siempre considerado un peligro para la salud como ocurre actualmente.
A principios del siglo XX los pacientes hacían cola en la consulta del médico para que los tratara con una nueva cosecha de inventos que irradiaban promesas de curas milagrosas. El campo de la medicina ha producido la mayor parte de los inventos fallidos, y hasta 2002 el coleccionista Bob McCoy exhibió más de 250.000 extraños artilugios en su museo de aparatos médicos cuestionables. El descubrimiento del radio, un elemento radiactivo, en 1898 dio lugar a docenas de letales inventos médicos. La gente se pregunta por qué hay tantos inventos hechos con radio. Creo que se debe a que era algo muy popular a principios del siglo XX. Daba cierta sensación de vitalidad y energía. No solo vendían productos hechos con radio, creyendo que le devolvían a uno la salud, sino que lo relacionaban con la sexualidad. Llegaron a hacer suspensorios radioactivos para hombres débiles con el escroto caído. Secaban testículos de cerdo y los hacían radioactivos para mejorar la capacidad sexual. Hacían supositorios de radio para hombres y mujeres. Vendían un montón de tonterías de ese tipo. Los charlatanes le atribuían beneficios de todo tipo a aquella moda. A principios del siglo XX el radio era un gran negocio. Era importado de Europa en su mayor parte. Aquí tienen a un ultramarinos que vende agua radiactiva, asegurando que tendrán la mano invisible de la madre naturaleza para darles salud. Esta era la almohadilla radiactiva Cosmos, vendida a personas que tenían artritis con la promesa de que les aliviaría el dolor de la artritis. Aunque parezca extraño, en la parte de atrás dice aviso: no abran la bolsa ni coman su contenido. ¿Quién querría comer una bolsa de radio? Esto es un artilugio llamado Revigator. Es una vasija corriente pero con la cara interior forrada con radio para volver el agua radiactiva. No prometía ninguna cura médica, solo hacía que uno se sintiera bien. ¿Por qué ir a los balnearios europeos pudiendo quedarse en casa bebiendo esta maravillosa agua radiactiva? Todo iba muy bien hasta que un hombre de Pittsburgh empezó a comercializar estos pequeños frascos de Raditor para mejorar la capacidad sexual. Un hombre de Pittsburgh se bebió 1.400 frascos. Se le desprendieron a ambos maxilares. Fue cuando se dieron cuenta de que el radio no se puede vender así como así, que era peligroso. Al igual que el radio, los rayos X también dieron lugar a un montón de creaciones potencialmente letales. Los rayos X fueron descubiertos en 1896 y les dieron uso casi inmediatamente. Y a la gente le parece milagroso. Pero luego, como suele suceder con estas tecnologías, se distorsiona todo un poco y la gente empieza a depositar en ellas muchas más expectativas. La cosa va a más y se les escapa de las manos y se convierte en algo ridículo en el mejor de los casos y letal en el peor de ellos. Sí, a principios de los años 20, cuando los rayos X se hicieron populares, los médicos, por desgracia, tenían rayos X en sus consultas en los que el tubo estaba a la vista. Se ponían detrás de los pacientes examinándolos de arriba abajo con un fluoroscopio, algo que lesionó y mató a muchos médicos por estar expuestos mucho tiempo a los rayos Röntgen. Luego iban a máquinas de rayos X que eliminaban el vello superfluo. Un hombre inventó una máquina que lo eliminaba. Las mujeres se sentaban durante una media de 20 tratamientos. Mató a centenares de mujeres y lesionó a miles. En las décadas de 1940 y 50, los compradores de calzado también se vieron expuestos a dosis perjudiciales de rayos X. El culpable fue la máquina de prueba de zapatos de Adrian, diseñada para determinar la talla exacta de los clientes. El atractivo consistía en ver cómo movías los pies dentro de los zapatos y decir, esos son mis dedos, y ver si los zapatos eran demasiado estrechos, demasiado cortos, demasiado anchos o demasiado largos. La compañía de Milwaukee produjo unos 10.000 artilugios. Y aunque estaban forrados con plomo, los huecos por los que se metían los pies no estaban forrados, ni las ventanillas por las que veías los pies. Y había tres, una para el cliente, una para el vendedor y otra para los padres, en el caso de que fueran a comprar calzado para un niño. La cantidad de fugas de rayos X es bastante alarmante. Como amante de los cómics, me sorprende que no hayamos tenido vendedores de zapatos con superpoderes como resultado del constante bombardeo radioactivo a las personas que trabajaban en las tiendas. Una vez que se confirmó la fuga de radiación, en 1950 el gobierno ordenó la destrucción de las máquinas. Al igual que los rayos X, la electricidad fue fuente de inspiración para montones de usos médicos equivocados.
Esta misteriosa fuerza hizo posible soportes médicos tales como el calentador de próstata. Fue patentado en 1918. Se supone que excita el cerebro abdominal de los hombres. ¿Sabían que los hombres tenemos cerebros abdominales? La oficina de patentes estadounidense dice que sí. Los vatios de esta bombilla controlan el calor que tendrá. Esta es una bombilla de 25 vatios y el calor no es mucho. En realidad esto no hacía nada. El espectrocromo tenía el mismo discutible valor. Su inventor, Dinshaw Gadiali, creó este aparato en la década de 1920 para curar diversos males. Argumentaba que al exponer al enfermo a las luces de colores del espectrocromo se podía curar o encontrar alivio para más de 280 enfermedades. Es una vitrina grande de aluminio sobre un soporte y tiene 8 colores distintos. Están bien hechos, tienen un ventilador y a la gente le gusta sentarse bajo la luz coloreada. Pero para que funcionara el paciente se tenía que sentar delante de esto a oscuras, cara al norte, en ciertas fases de la luna y desnudo. Decía que la luz verde estimulaba la pituitaria, la amarilla reforzaba los nervios, la roja le daba energía al hígado. Si tenía cáncer de páncreas, por ejemplo, usaba las luces de color limón y añil. Pero si tiene cáncer de páncreas, no lo va a curar ninguna luz de color. El espectrocromo solo tuvo éxito para infundir falsas esperanzas a aquellos que tenían dinero suficiente para comprar el aparato. Puede que el producto más extraño de cuantos se comercializaron para los consumidores más conscientes de su salud fuese el cigarrillo sin humo. En 1988 la compañía R.J. Reynolds presentó el Premier como un revolucionario sistema de aportación de nicotina. La idea consistía en un cigarrillo sin humo, con el que no hubiera que quemar tabaco, sino un elemento que produciría el sabor del tabaco en la boca por medio de un tubo de plástico. Decían que succionar a través de aquello bastaba para producir una hernia. Comparaban el sabor al de una lechuga quemada. Incluso el presidente de R.J. Reynolds admitió que el Premier sabía a basura. La apatía de los consumidores apagó rápidamente al Premier y más de 300 millones de euros del coste de investigación y comercialización se desvanecieron como el humo. El historial de inversores que intentan predecir las tendencias de los consumidores siempre ha sido bastante irregular. En su visión de nuestro futuro se incluían robots y casas con forma de nave espacial. ¿Qué pasó? Crear una visión del mañana en las casas que habitaremos se ha convertido en un reto que la mayoría de los inventores no logra superar. Durante décadas las grandes compañías han utilizado la casa del futuro como un instrumento de promoción para mostrarnos una variedad de artilugios mágicos. Vengan a ver la casa del mañana. Siempre nos atrae como una especie de entretenimiento espectacular, pero nadie quiere vivir realmente en algo que tenga ese aspecto. La gente quiere cosas que se parezcan a las de los demás. Pero ¿a quién no le gustaría vivir en una casa de plástico fácil de limpiar, equipada con tostadoras de alta tecnología ocultas en compartimentos especiales para ahorrar espacio, cintas transportadoras que se llevan los platos sucios a esterilizadores y sartenes que levitan? Creo que aunque sus inventos no siempre salgan adelante, nos proporcionan algo sobre lo que pensar. Uno de los inventos que habitaba en la casa del mañana pensaba por sí mismo. Puedo realizar 36 actos distintos y por separado. Si alguno de ustedes conoce a una mujer mecánica que busque novio... El robot es un potente símbolo del mundo del mañana. La mayoría seguimos esperando. No sé si ustedes tienen uno, pero creo que seguimos esperando a tener robots personales en casa que nos sirvan el café por la mañana y saquen al perro de paseo. Se supone que todas esas cosas tendrían que estar aquí y ahora, y no están. Pero si la casa del futuro no ha llegado todavía, no ha sido porque no lo hayan intentado. En 1969 los propietarios podían pensar en ir a vivir a su propio ovni. La casa Futuro, fabricada totalmente de plástico reforzado, fue idea del arquitecto finlandés Mutis Seronin. Los inversores que financiaron la construcción de las unidades contaban con la fascinación del público por la guerra espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Arguían que algunos propietarios podían querer conocer una vida fuera de este mundo. Pero el público rechazó su extravagante diseño y solo se fabricaron 20 Futuros.
La Futuro tenía un antepasado no muy lejano de la década de los 40. Esta casa D-Maxion fue el complemento de Buckminster Fuller a su futurista coche D-Maxion. El Museo Henry Ford de Michigan contiene el único modelo que queda y que ahora vemos en fase de reconstrucción para exponerlo al público. Tras la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo quería ganar un dinero a cuenta de la escasez de viviendas. Pero Fuller tenía una idea totalmente distinta para revolucionar la industria de la construcción, tanto para la producción en fábrica como en cuanto a un concepto de ingeniería totalmente nuevo: la casa D-Maxion. El exterior de la casa D-Maxion consistía en aluminio ligero y fácil de transportar, manufacturado por un fabricante de aviones. El hogar entero se podía entregar en un solo tubo. El concepto de Fuller se enfrentaba a la idea convencional de una casa que descansa sobre su base. En lugar de eso, de un mástil central firmemente plantado en el suelo pendían la piel y el suelo de aluminio de la casa. Anclada al terreno circundante por medio de cables, la estructura tenía una estabilidad sorprendente. El coste de una casa D-Maxion nueva era de 6.500 euros. Cada uno de sus dormitorios disponía de su propio cuarto de baño prefabricado. Como pueden ver, cuando miramos en el interior, el cuarto de baño es un espacio pequeño. No es lo que hoy consideramos un cuarto de baño, es más reducido. Los dormitorios tienen además estanterías giratorias para maximizar el espacio. La D-Maxion, al igual que la Futuro, fracasó en buena parte por ser tan distinta. Su diseño único y cerrado hacía imposible añadir unidades para futuros miembros de la familia. La forma redonda de la casa también les daba quebraderos de cabeza a sus propietarios, que tenían que adaptar librerías y sofás a su nuevo mundo circular. Pero es posible que Fuller fuera el último en reírse y no los consumidores, que creían que tenían que tener rincones para sus sofás. Su posterior concepto, la cúpula geodésica, aunque nunca fue un diseño popular para viviendas, se puede ver en todo el mundo en forma de teatros, iglesias, centros de exposición y museos. Es el medio más ligero, más fuerte y más eficiente de cerrar un espacio de cuantos se han diseñado. Las cúpulas geodésicas han soportado huracanes en Florida, tormentas de nieve en Alaska y terremotos en California. ¿Y quién iba a decir que Fuller iba a triunfar con una estructura como esta sin haber fracasado antes con un diseño como el de la casa D-Maxion? Creo que cuando observamos muchos inventos fallidos o innovaciones que no llegaron a cuajar, nos vemos tentados a verlo como una historia de fracasos, pero en realidad no se trata de eso en absoluto. De hecho, son una especie de homenaje al espíritu humano. Sin coraje para fracasar, sin valentía para intentar algo que puede no dar resultado, jamás disfrutaríamos de nuestro progreso actual. A pesar de que estas ideas no hayan alcanzado sus objetivos, el mundo tiene un lugar especial para los pensadores, inventores y soñadores que marchan al ritmo de sus propios tambores. Aunque muchos de los inventos que han creado hayan fallado miserablemente, la chispa creativa, por muy tenue que sea, se merece un ocasional gesto de reconocimiento.